Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, Scott Johnston, las 6 claves de su método. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Según grabo esto, hay mucho hype en torno a Scott Johnston. ¿Por qué? Porque en la última UTMB, 100 millas, pues ganaron Tom Evans y Ruth Croft. Los dos, o ella y él, entrenados por Scott Johnston. Pero lo cierto es que, con independencia de estos nuevos acontecimientos, pues es un, podemos decir, viejo conocido para quienes recalamos por este podcast. ¿Por qué? Porque uno de los libros de referencia, he citado muchas veces, pues 3 libros, el de Nacho Martínez, el de Jason Koop y el de Scott Johnston, que firma junto a Steve House y Kilian Jornet, que es entrenamiento para atletas de montaña. Y allí aparecen conceptos como base aeróbica, hemos hablado mucho de esto, hemos hablado también del síndrome de deficiencia aeróbica que inventó, vamos a decir, observó y acuñó ese término Phil Maffeton, y luego pues adoptó también Scott Johnston y puso como ejemplo pues un esquiador de fondo que llevó él, y eso, hemos hablado de ese caso pues en por lo menos un par de ocasiones. También hay un concepto que es este back to back, que es, en lugar de hacer una mega tirada larga el domingo, pues hacer una bastante larga el sábado, seguida de una bastante larga el domingo, para replicar lo que vas a encontrar en una ultra, pero sin la fatiga gigantesca posterior, y que puedas mantener los entrenamientos con continuidad. Pues esos conceptos que plasma en su libro Scott Johnston, pues los hemos tratado aquí, e incluso pues, hemos dado el título del libro siempre que hemos aludido a alguno de estos conceptos, pero es verdad que recientemente pues ha saltado, digamos, a la esfera internacional, o pues ha aparecido en medios especializados, pero en los que habitualmente no se habla de cuestiones técnicas, sino de la actualidad de las carreras, y ya digo que hay bastante hype. Entonces, en este episodio que vamos a hacer, pues he intentado resumir su método en 6 claves. O sea, no está planteado así. Su libro, por ejemplo, no tiene un capítulo para cada uno de estos elementos, cada uno de estos apartados, o de estas áreas, o de estos puntos, pero creo, tanto conociendo su libro como también habiendo escuchado entrevistas en el pasado, ya escuché algunas incluso, por ejemplo, de 2018, para el podcast de Training Peaks, pero claro, a propósito de estas 2 victorias, pues le han vuelto a entrevistar de nuevo en Coachcast, que es el podcast de Training Peaks, o en Free Trail, el de Dylan Bowman. Entonces, aprovechando todo esto, todo este material, este corpus, he intentado, ya digo, identificar las 6 claves para organizar sus enseñanzas, podemos decir, o para hacer inteligible pues su método de trabajo. Entonces eso es lo que vamos a ver, esas 6 claves, que son ingeniería inversa, base aeróbica, carga interna, muscular endurance, o sea, resistente a muscular, bastones, y race pace, o sea, ritmo de competición. Ingeniería inversa, base aeróbica, carga interna, resistencia muscular, bastones, ritmo de competición. Pero antes, breve biografía. No nos vamos a enrollar mucho, pero 2 pinceladas sobre quién es este señor, que ya tiene ahora mismo 72 años, y también un disclaimer o una advertencia. Antes de entrar en esas 6 claves, pues habrá que dejar claro que en realidad no hay nada mágico aquí, y que el éxito seguramente se debe a otros 3 factores que también vamos a identificar y describir muy brevemente al inicio. Entonces, advertencia, vamos a las 6 claves. Incluso podemos terminar con un debate, porque hay otra empresa de entrenamiento donde está, por ejemplo, Jason Koop, que no comparten esta visión de Scott Johnston. De nuevo, habrá una introducción, que hablaremos de quién es este señor. Después entraremos al meollo, que son esas 6 claves. Y por último, dedicaremos un momentito a discutir si este enfoque es el más adecuado, con independencia de los resultados, que es verdad que son buenos estos últimos, bueno, y otros más, pero si es la mejor idea, la mejor enfoque o no. Y ya digo que hay gente que de hecho no lo ve así y propone un enfoque diferente.
Vale, pues Scott Johnston empezó practicando natación. Creo que toda su infancia, o sea, primaria, secundaria, pues fue nadador. Y en algún momento de su carrera deportiva, pues en alguno de los sitios donde él entrenó, resulta que los vestuarios pues los compartían, o sea, la misma instalación, la gente de la natación y la gente del esquí nórdico o esquí de fondo. Y entonces en algún momento le dijo a alguien del esquí de fondo, oye, ¿por qué no lo pruebas? Lo probó, le gustó, cierta habilidad mostró, o sea, él mismo reconoce que nunca llegó a gran nivel, aunque sí es verdad que llegó a representar a su país en algún campeonato mundial o internacional, alguna cita internacional, no sé exactamente qué tipo de evento, pero esto. Y en algún momento también de esta nueva carrera deportiva, ya practicando esquí de fondo, pues le propusieron entrenar a gente joven, a los chavales en el esquí de fondo. Y así es como empezó su carrera como entrenador. Él no tenía entonces formación como tal, porque él ha estudiado ingeniería, pero entonces, como decimos al menos en España y entre comillas, se tuvo que poner las pilas, o sea, tuvo que tomar clases aceleradas, bueno, en este caso sería de forma autodidacta, aprender todo lo que pudo, que parece ser que en ese momento fue de fuentes rusas o de entonces el bloque del Este, que tuvo que traducir y porque parece ser que no había tanta literatura en inglés y bueno, pues así es como aprendiendo de una fuente, de la otra y supongo también de la experiencia, pues desarrolló sus métodos como entrenador. En algún momento de esto, ya como entrenador de esquiadores de fondo, conoce a Steve House, que es alpinista, y comienzan a escalar juntos. Entiendo que tanto hacer alpinismo como escalada deportiva en roca. Y también, en algún punto de esta relación, Steve le pide a Scott que le entrene. Y entonces, gracias a ese coaching, pues consiguió Steve House, pues subir algún 8000 del Himalaya, ahora no recuerdo exactamente cuál, y hacer una hazaña asombrosa, pues abrir una ruta en estilo alpino que le valió el Piole de Oro. Y en las charlas que dio Steve House a lo largo del mundo, contando pues su experiencia que le valió el Piole de Oro, le dijeron, oye, ¿y cómo te entrenas? Pues él dijo, si te explicase punto por punto mi sistema de entrenamiento, tendría que escribir un libro. Y alguien dijo, pues ¿por qué no lo haces? Entonces se lo propuso a Scott, lo escribieron, se llamó Training for the New Alpinism, o sea, entrenamiento para el nuevo alpinismo. Llegó a manos de Kilian Jornet, esto era año 2013 cuando se publicó. Y Kilian Jornet le escribe a Scott y le dice, oye, me ha gustado mucho este libro, pero ha faltado que habléis de esquí de montaña y de carrera de montaña. ¿Por qué no hacéis una nueva versión 2.0 de este libro incluyendo estos dos deportes? Y dijo Scott, vale, pero entonces tú tienes que colaborar en el libro. Y se dio la circunstancia de que sufrió una lesión, o sea, una caída. Kilian Jornet se rompió, no sé si la rodilla o el fémur, se rompió un hueso. Tuvo que estar parado por primera vez en su vida y durante tiempo prolongado, y aprovechó esto pues para sacar el libro adelante. Y enseguida terminamos. Ese nuevo libro, que es el entrenamiento para atletas de montaña, llegó a manos de Tom Evans y entonces Tom, de año 2021, le pidió a Scott que lo entrenase. Y hasta hoy. Y un poco más tarde Ruth empezó a entrenar también con Scott Johnston. Tom Evans, claro, venía, entre comillas, o por resumir, mejor dicho, venía del atletismo y como quería ganar UTMB, o rendir en UTMB, pues contrató a Scott Johnston, que sabía que tenía ese background pues más montañero, pues del alpinismo, de la escalada en roca, del esquí de fondo. Y Ruth Croft también, cuando se propuso rendir en UTMB, pues lo mismo, tenía un entrenador que venía del atletismo y quiso pues dar un toque más montañero. Inicialmente, trabajando con Steve House, fundaron la empresa Uphill Athlete, pero no sé muy bien qué ha pasado, pero ahora tiene una nueva empresa, Scott Johnston, que se llama Evoke Endurance, y allí trabaja también Jack Consell, que tiene muchos FKTs, o sea, Fastest Known Time, y es el entrenador de Caleb Olson, que ganó este año Transgran Canaria con récord,
que ganó Western States quedándose a 2 minutos del récord de Jim Walmsley. Es el récord todavía, 14 horas 09, se quedó a 2 minutos. Bueno, pues toda esta es la historia. En definitiva, viene de los deportes endurance. Lo que tienen en común todos estos deportes, por supuesto, no es la parte técnica, aunque luego sí que vamos a retomar la parte técnica cuando hablemos de bastones. La parte técnica, en este caso del esquí de fondo, se puede trasladar a la montaña, pero eso, hay muchas diferencias técnicas, pues escalada en roca, escalada alpina, alpine style, natación, carrera a pie. Pues hay diferencias técnicas, pero claro, el componente denominador común de todas ellas es el endurance. Vale, decíamos también que además de la biografía íbamos a hacer una advertencia inicial. Y esto es porque el secreto de las victorias de Tom Evans, Ruth Croft en UTMB, pues él mismo, Scott Johnston, reconoce que para empezar se deben al gran talento de Tom y de Ruth. Entonces él dice, con gente talentosa, pues todo entrenador parece bueno. Creo, ahora ya entramos en mi visión del asunto, creo que la clave no es tanto seguir un sistema de entrenamiento, otro sistema de entrenamiento, una filosofía, un método, un sistema, tanto como simplemente basar el entrenamiento en datos. Yo creo que esa es la clave. O sea, que haya un registro de lo que vas haciendo y en función de eso, pues hacer ajustes. Pero vamos, que eso yo creo que cualquier persona, sea su entrenador o sea la persona que se autoentrena, pero que registre datos y que los analice y que en función de eso tome decisiones, pues yo creo que va a mejorar o va a progresar y va a estar alejado de la lesión. O sea, al final es registrar la carga, manejar la carga. Si haces eso, yo creo que eso es lo más esencial. O sea, que eso, que se ha hablado mucho, yo mismo en algún foro he planteado esto, si estamos en una nueva era en la que hay que tener una base científica sólida para poder progresar, para poder rendir, yo creo que la clave es basarte en datos, que no hace falta que sean megacientíficos. Bueno, y creo que la tercera clave del éxito o las victorias de Tom y de Ruth es que se comunican mucho. De hecho, Ruth dijo que después de Martin Gafuri, que es su pareja, la persona con la que más habla cada día es con Scott. Entonces la clave es la comunicación y parece ser que esa cajita de comentarios en Training Peaks donde el deportista pues dice, pues hoy me he sentido así, o creo que la última serie no sé qué, o no he podido, o he alargado el calentamiento porque hoy veía que no... Bueno, esa caja de comentarios, pues Scott está muy sensible, muy atento a esa caja y si ve algo que le llama la atención o que no le cuadra, pues enseguida inicia conversación a través de WhatsApp o incluso si hace falta una videollamada por Zoom y de esa manera, o sea, tanto registrando datos como analizando con detalle los datos, como que uno de esos datos son los comentarios o la experiencia subjetiva y que da pie a las conversaciones cuando es pertinente, pues yo creo que eso, que este seguimiento tan fino es lo que hace que las cosas funcionen. Vamos ya sí que sí con las 6 claves, que llevamos 13 minutos y todavía no hemos entrado en materia. Ingeniería inversa, base aeróbica, carga interna, resistencia muscular, bastones, ritmo de competición. Ingeniería inversa, lo hemos dicho, él es ingeniero. Los ingenieros hacen esto de, dada una máquina, pues tratar de descomponerla en partes para averiguar cómo funciona. O en el caso de que se hubiera estropeado, pues si sabes qué componentes hay implicados y cómo se relacionan entre sí, pues podrías identificar la raíz del problema y ponerle solución. Pues por ejemplo, el componente A está roto, pues lo reemplazo y podemos conseguir que el conjunto vuelva a funcionar. Bueno, ingeniería inversa es eso, es descomponer una máquina en sus partes. Aplicado al deporte sería analizar las demandas de la competición. O sea, si sabes lo que te va a exigir, por ejemplo, UTMB, pues sabiendo que los ingredientes necesarios para rendir allí son A, B y C, pues yo en el entrenamiento voy a hacer A, B y C. Por ejemplo, pues es importante tener un muy buen primer umbral, una muy buena velocidad de crucero, porque
esa va a ser la velocidad con la que vas a hacer buena parte de la carrera. O sea, vas a hacer la carrera sobre todo en primer umbral y luego habrá algunas partes intensas donde vas a estar entre umbrales. Pues entonces convendrá tener un buen primer umbral. Luego vamos a hablar de esto con más detalle. Luego, UTMB pues tiene mucha verticalidad, o sea, desnivel positivo, desnivel negativo, pues más o menos unos 60 metros positivos y negativos por cada kilómetro longitudinal. Eso es. Entonces tendrás en el entrenamiento que meter mucho desnivel positivo y mucho desnivel negativo. O incluso también va a ser conveniente el trabajar con bastones. También desarrollaremos este punto. Y ritmo de competición, ya digo que aunque el grueso de la carrera, las partes de transición las vas a hacer en torno a zona 2, primer umbral, luego cuando tengas que apretar en algunas subidas clave o en algunos segmentos clave, donde quieras ganar terreno sobre tus rivales, pues o hacer gap, aumentar el gap sobre tus rivales, pues ahí seguramente en una carrera de esta distancia / duración, pues la intensidad será zona 3, es decir, entre umbrales, no más. Por lo tanto, cuando hagas trabajo de intensidad en el entrenamiento, pues convendría que mayoritariamente se haga en esa zona, puesto que luego va a ser la que vas a utilizar. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Si buena parte de la carrera voy a ir en velocidad de crucero, voy a ir en primer umbral, convendrá tener un muy buen primer umbral, que luego desarrollamos cómo se trabaja eso. Luego, si va a haber mucho desnivel, pues convendrá estar aclimatado, habituado, adaptado acondicionado a ese desnivel, que luego lo desarrollamos también. Y luego, si en los segmentos clave donde vas a apretar, ese apretar va a ser entre umbrales, pues también convendría o tiene sentido que cuando hagamos trabajos de intensidad los hagamos en ese rango de intensidad. Bueno, pues esto sería la ingeniería inversa. Nada muy novedoso aquí, nada muy original. Base aeróbica, ¿qué es esto? Pues sería eso, tener un buen primer umbral, porque es la velocidad de crucero, o sea, la velocidad a la que vas a hacer buena parte de la carrera. Entonces, cuanto más alto sea el ritmo que puedas hacer en el entorno del primer umbral, mejor, porque apenas va a contribuir el sistema glucolítico a la producción energética, que ya sabemos que es una energía, hemos dicho más de una vez, y entre comillas, rápida, sí, pero sucia. Porque genera acidez. Y que en último término pues puede dificultar o hasta impedir la contracción muscular. Y luego tiene también el problema que los depósitos de glucógeno son limitados, incluso aunque aportes exógenamente glucosa, no puedes compensar el gasto que está habiendo. Luego también la base aeróbica o tener ese buen primer umbral o esa buena masa y función mitocondrial pues conviene para después poder introducir trabajos de intensidad, porque el lactato generado con la glucólisis pues lo puedes reciclar en las mitocondrias de las fibras adyacentes. Y también vimos en su momento que por lo menos había un estudio que mostró que quienes habían hecho mejor base después explotaban o se aprovechaban o resultaba más beneficioso las sesiones de alta intensidad. Entonces, por eso esta primer umbral o esta base aeróbica o esta zona 2 se trabaja mayoritariamente, o sea, va a ser el contenido principal del entrenamiento siempre y más todavía al inicio de la temporada. O sea, lejos de la competición, porque cuando nos aproximemos a la competición y empecemos a hacer trabajos de intensidad, tendremos esa masa función mitocondrial y esos transportadores que van a permitir reciclar el lactato y permitir ese flujo glucolítico, que sería que la glucosa se quema en el citosol para producir, no sé si son 2 unidades de ATP, que es muy poquito, es muy rápido, pero es muy poquita energía. Pero claro, luego, si se reciclan en la mitocondria, que va a requerir más pasos y por lo tanto más tiempo, porque ya interviene el oxígeno, pues más reacciones químicas, pero para producir, pues no sé si son 32 unidades de ATP. Entonces, claro, tienes un primer chispazo de la glucosa y después, con más reacciones químicas, tienes un empujón más grande en términos de unidades de ATP, reciclando ese lactato.
lactato. Pero para esto, claro, necesitas haber trabajado mucho el primer umbral o esa masa y función mitocondrial y esos transportadores para que permitan ese doble aprovechamiento de la glucosa. Entonces, base aeróbica sería eso, que sin apenas contribución de la glucólisis, con mi sistema oxidativo, yo pueda llevar a altos ritmos, porque esa va a ser la velocidad del crucero, es decir, lo que voy a hacer la mayoría del tiempo de carrera. Entonces, eso lo vamos a trabajar con baja intensidad. Va a ser el ingrediente o contenido principal del entrenamiento siempre en fase general y en fase específica, pero sobre todo en la general, porque luego cuando empecemos en la fase específica a hacer intensidad de competición, pues podremos, ya hemos dicho, reciclar el lactato. Y luego vamos a dejar para esa segunda fase la intensidad porque las adaptaciones de la alta intensidad, pues se suele decir que se ganan muy rápido, pero se pierden también muy rápido. Por eso se deja para el final. O también esta idea de no conviene ponerse demasiado fuerte demasiado pronto. Y en esto es importante el que cuando hagamos baja intensidad, quiero decir, es importante que sea baja intensidad real, es decir, medida con, siguiente punto, carga interna. Carga interna ya lo sabemos, una cosa es la carga externa, que es el trabajo que estoy generando, pues el ritmo, los vatios, y otra cosa es cuánto le está costando a mi organismo o a mi cuerpo generar ese trabajo. Eso es la carga interna. Lo que importa no es lo que haces o lo que te ha prescrito el coach, sino cómo tu cuerpo lo encaja. Esto lo expresa así Scott Johnston. Bueno, él usaba el lactato cuando, aparte de la observación de la comunicación no verbal, cuando trabajaba directamente con esquiadores de fondo, y ahora con Tom o con Ruth, también ellos cada uno en su casa, en Loughborough, o sea, en Inglaterra, Reino Unido o en Nueva Zelanda, pues tienen también sus dispositivos para analizar lactato. Y luego daremos algún detalle sobre cómo lo usan o qué niveles consideran adecuados. Y a falta de eso, pues el pulso, frecuencia cardíaca. De hecho, pues tiene una propuesta para un test de campo, Scott Johnston, para identificar nuestro primer umbral, que es correr, no sé si es durante 1 hora, y tratar de identificar el ritmo con el que puedes correr 1 hora sin que haya deriva cardíaca. Es decir, sin que el pulso suba. O sea, ese ritmo que puedes mantener corriendo durante, no sé si es 1 hora, no sé si son 15 kilómetros, bueno, sin que se produzca deriva cardíaca, ese es tu ritmo asociado al primer umbral. O sea, ya veis que old school es esto, o que es rudimentario. Luego también está aquel concepto del gap del 10% entre primer umbral y segundo umbral. Es decir, proponía que tu primer umbral debería estar al 90% de tus pulsaciones de segundo umbral. Más de eso se consideraría deficiencia aeróbica y por lo tanto tendrías que reforzar tu trabajo de baja intensidad. Bueno, vamos con el concepto central, que es el de muscular endurance, o sea, resistencia muscular local. Esto es el elemento diferencial del método de Scott Johnston, bueno, y de toda la gente que trabaja como Jack Quenzel en Evoke Endurance, en su empresa. ¿Cuál es la lógica? Pues en tercio final de una carrera ultra, el pulso cae, el pulso se desploma y ya no lo puedes hacer subir. No porque haya fatiga, quiero decir, no porque no haya fatiga, sino todo lo contrario. Entonces, el cardiac drift, la deriva cardíaca a la que antes hemos hecho referencia, pues alude o significa que, por ejemplo, en una maratón de 3 horas, por hablar de tiempos populares, maratón de asfalto quiero decir, pues a las 2 horas el pulso, o sea, hasta las 2 horas el pulso va a ir subiendo. Para mantener el mismo ritmo, el pulso va a ir subiendo. Eso sería la deriva cardíaca convencional. Pero luego se produce lo que se llama la deriva cardíaca inversa. Pues en una carrera de 6 horas, de 7 horas, en una ultra de montaña, pues de 10 horas, pues a partir de algún momento, eso pues para algunas personas será la hora 4, la hora 5, el caso es que el pulso va a caer y no porque no vayas fatigado, sino todo lo contrario. ¿Cómo explica ese desplome en las pulsaciones Scott Johnston? Pues
porque los músculos propulsores se han fatigado. ¿Y qué exactamente es esta fatiga muscular? Pues supongo que hay varios mecanismos paralelos. Por un lado será depleción de glucógeno, por otro lado será cambios en el pH, aumento en la acidez, por otro lado será, no sé, desequilibrios bioquímicos en las fibras, pues que si calcio, que si sodio, potasio, no sé, pero vamos, que impiden en definitiva la contracción. Y seguramente también hay fatiga central implicada, como por ejemplo la corteza motora o el sistema cardiovascular, pero bueno, él lo achaca sobre todo a una fatiga local. Entonces dice, el pulso cae porque el músculo no está demandando por esto de que ha aumentado la acidez en el músculo o en la célula muscular, porque se ha agotado el glucógeno. Bueno, por distintos mecanismos, el caso es que el músculo no está reclamando sangre y nutrientes. No puede trabajar, por lo tanto, no necesita energía. Y de ahí que el pulso caiga. Esta es la lógica o la explicación de Scott, que puede o no estar equivocado, pero bueno, como este es el supuesto suyo, pues lo que hace es tratar de replicar esa fatiga en el entrenamiento para, con el tiempo, hacer que el músculo sea más resistente a la fatiga. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues las famosas subidas lastradas en Power Hike, que pueden ser indoor o que pueden ser outdoor. O sea, te vas a colocar, por ejemplo, un chaleco lastrado con 10% de tu peso corporal o incluso hasta el 15% de tu peso corporal. Por supuesto, todo esto requiere una preparación previa, pero eso es lo que han llegado a hacer Tom o Ruth. Pues chaleco lastrado, subir caminando fuerte y con bastones y después bajar suave. Y si cuentas con Martin Gafuri que te baja el chaleco amablemente, pues mejor. ¿No? Dijo también en un post esta Ruth Croft que quiero a mi novio, me gusta a mi novio, no porque me regale flores, sino porque me baja el chaleco lastrado cuando tengo que hacer estos workouts. Bueno, otra opción más rudimentaria, que hemos visto muchas veces también, es llenar unas garrafas de agua, meterlas en una mochila de trekking, hacer este workout en subida, arriba vaciar el agua, cuando llegues abajo volverlo a rellenar, o incluso coger piedras que haya en el sitio, subir con ellas, dejarlas en la cumbre o en el punto donde hayas terminado el intervalo, bajar sin ellas, volver a coger otras, y esto, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces aquí en Cantabria, que reside la mitad del año otro de los entrenados por Scott Johnston, que es David Guttler, que es alpinista, que si no me equivoco acaba de hacer cima en Nanga Parbat, yo creo, un 8000 de los Himalayas, y bajar en parapente. Bueno, este lo hace en las escaleras del Faro del Caballo, muy famosas, buscadlo por ahí en Google, las imágenes. Faro del Caballo, en Santoña, Cantabria. Bueno, entonces puede ser chaleco lastrado, pueden ser garrafas de agua, pueden ser piedras. La cosa es 10% de tu peso corporal o hasta 15% de tu peso corporal, todo esto con la preparación previa lógica. Y hacer, por ejemplo, un 3 por 20 minutos en subida, caminando fuerte, o sea, el power hike con bastones. Y se trataría de no rebasar los 3 o hasta 3,5 milimoles de lactato en sangre, que más o menos sería eso, entre umbrales. Esto es individual, esto es discutible, pero bueno, para resumir. Y se trata también de que estos workouts los hagas de modo que las piernas quemen, pero no la respiración o el corazón. O sea, la respiración, igual que los milimoles de lactato, o sea, no ha de subir mucho, tampoco, o sea, ni el pulso ni la respiración, sino que debe ser un trabajo más muscular, o sea, debes achicharrar las piernas, pero no el resto de sistemas, de manera que no haya tampoco mucha fatiga residual y puedas hacer un par de estos a la semana. Si fuera indoor, pues se puede hacer en cinta, que parece ser que la de Tom Evans alcanza hasta el 25% de inclinación, la de Ruth hasta el 20% de inclinación, y en el caso de Tom Evans le añade ahí, puesto que no le caben en esa cinta los bastones, pues añade el skierg, el esquiergómetro. No sé si sabéis lo que es esto, que son dos agarraderas unidas a un cable y colocadas en lo alto, y tú tiras hacia abajo de esas agarraderas haciendo fuerza, imitando el gesto y el trabajo que harías con bastones.
Lo cierto es que esto se puede parecer a lo que históricamente o tradicionalmente se ha llamado fuerza-resistencia, fuerza-resistencia, que luego ha pasado por un periodo de oscuridad, no sé si decir, en el sentido de que se le ha criticado mucho. O sea, en su momento sí se defendía esto para deportes endurance, el hacer este trabajo de fuerza-resistencia, que sería bajo peso, en el gimnasio, bajo peso, muchas repeticiones, que luego se ha desechado, o sea, se ha criticado y se ha abandonado, pese a que tuvo su fama, su momento, su popularidad. Durante mucho tiempo se hizo así. Para deportes endurance tienes que trabajar bajo peso, altas repeticiones en gimnasio. Y lo cierto es que esto se parece bastante. Puede parecer como mucho más fancy, mucho más sofisticado, pero en el fondo podría ser esa fuerza-resistencia de siempre. Bueno, ya dije que esto era controvertido y al final del episodio lo vamos a retomar, esa crítica, o esa controversia, o esa debate. Bueno, luego ya estábamos hablando de ello. El 1, 2, 3, 4, 5 punto es el uso de bastones. Y aquí, Scott Johnston, claro, dice que muchas veces en carrera ha visto, carrera de montaña ultra, gente usando bastones, pero usándolos mal, en el sentido de que realmente no están propulsándose con ellos, o sea, no están haciendo fuerza de verdad. Claro, como él viene del esquí de fondo, pues sabe muy bien lo que llaman esto, en ese ámbito del esquí de fondo, subtécnicas, porque se pueden clavar los dos a la vez o alternar izquierda-derecha, y aparte se puede hacer esto con distinta cadencia brazos-piernas. Bueno, en fin, hay todo un abanico de subtécnicas, pero bueno, todas ellas implican que claves de verdad, hinques de verdad, hagas fuerza de verdad, hagas propulsión de verdad. Y entonces él dice que mucha gente los lleva y no sabe para qué, pero que si los usas bien, hacen lo que ya hemos comentado en otro episodio pasado, que es que guardan piernas. Puesto que el trabajo se reparte entre cuerpo superior, cuerpo inferior, pues de esa manera no agotas tanto las piernas y les das también esa resistencia muscular local que hablábamos en el punto anterior. Eso, si haces entrenamientos en el exterior, pues usarás bastones, y en el indoor, pues si tienes la suerte de contar tanto con esa cinta inclinable hasta el 25% y el skier que lo puedes colocar delante como Tom Evans, pues adelante, bienvenido sea. Y el último punto sería el race pace, o sea, ritmo de competición. Entonces, lo que argumenta Scott Johnston es que si en carrera, en esas secciones críticas donde vas a apretar, no vas a apretar, estamos hablando de ultras, recordemos, ultras de montaña, no vas a apretar más que entre umbrales, zona 3 o zona tempo, pues que eso sea lo que hagas en tus trabajos de intensidad durante la preparación. De hecho, en su libro, él expone o maneja un modelo de 4 zonas, no de 5 zonas ni de 3 zonas, de 4 zonas, porque para él, a partir de segundo umbral y para arriba, pues lo mismo le da VO2 max que threshold. O sea, eso va a ser ya muy alta intensidad, que la vamos a tocar muy de cuando en cuando si la tocamos en algún momento de la preparación. O sea, para él interesan el easy, que sería recovery, que ya sabemos por un episodio anterior que esto también es muy discutible, si existe realmente una zona de recovery. Luego estaría la zona 2, que sería primer umbral, que sería esa velocidad de crucero o esa velocidad, esa intensidad a la que vamos a hacer el grueso de una carrera ultra de montaña. Luego estaría la zona 3, que va a ser la intensidad con la que vamos a hacer los segmentos fuertes de carrera ultra de montaña. Y luego está la zona 4, que es muy alta intensidad, que quizás en algún momento de la temporada, seguramente en fase general, quizá interesa tocarla, pero que de manera muy residual o secundaria. Y por eso, ahí dentro de ese cajón desastre, que es muy alta intensidad, ¿para qué hacer subdivisiones, no? Razonaría Scott Johnston, si es que es algo que ni vamos a tocar. Entonces, ¿para qué hacer, ya no digamos, pues un modelo de 7 zonas, ¿no? Vale, pues esos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 claves. Ingeniería inversa, conocer las demandas de la competición y entrenar en función de ellas. Base aeróbica, eso va a ser el grueso de nuestro entrenamiento, especialmente en la
Fase general, porque es la velocidad de crucero, la velocidad con la que vamos a hacer la mayoría de la carrera. Interesa que a primer umbral seamos capaces de alcanzar altos ritmos. También va a ser la fundación sobre la que luego se va a apoyar la alta intensidad, ese aspiradora, ¿no? Ese vacuum cleaner o esa lanzadera de lactato. Bueno, carga interna. Estábamos hablando de baja intensidad, pues para saber realmente la intensidad que llevamos es esencial utilizar indicadores de carga interna, no externa, y aquí podemos apoyarnos en el pulso y, si cabe, pues en el lactato. Muscular endurance, esta resistencia muscular local, que va a ser el de más limitante o más determinante, factor más determinante del rendimiento en ultras. Al final el pulso cae, según Scott Johnston, porque el músculo no está reclamando energía. Entonces, si le acondicionamos para esas contracciones repetidas, subir, pues retrasaremos y minimizaremos esa fatiga. ¿Cómo? Pues con subidas lastradas, con botellas de agua o garrafas de agua, piedras en la mochila, con chaleco lastrado y, por ejemplo, un 3 por 20 minutos, no rebasando máximo los 3,5 milimoles de lactato, porque se trata de que quemen las piernas, pero no el corazón ni los pulmones. Esto tiene que ser trabajo para los músculos, no para otros sistemas. En esas subidas lastradas en Power Hike, pues debemos incorporar bastones, pero que los sepamos usar para que repartamos el trabajo entre cuerpo superior, cuerpo inferior, y así también ayudemos a guardar piernas y por lo tanto retrasar, minimizar esa fatiga muscular local. Y ritmo de competición. Tiene poco sentido tocar, todo esto según Scott Johnston, tiene poco sentido tocar ritmos súper altos si no van a aparecer nunca en carrera. Y lo último es esta polémica, y es que cabe plantearse si no se puede conseguir lo mismo, esa resistencia muscular local, sencillamente introduciendo mucho desnivel en tu entrenamiento. O sea, sin necesidad de específicamente hacer esas subidas lastradas en Power Hike, si sencillamente tu coach te prescribe hoy vas a hacer 4 horas de montaña, que lógicamente van a implicar mucho desnivel positivo, vas a hacer 4 horas de caco, caminar, correr en montaña, pues es que eso ya está incluido de rebote, sin necesidad de que específicamente digas hoy vas a hacer tantas subidas a esa media intensidad, tempo, zona 3 milimoles de lactato. Sin necesidad de que lo prescribas, eso va espontáneamente o de manera orgánica, ya va a aparecer en el entrenamiento. Esto es lo que dirían, por ejemplo, los coaches del CTS, esta otra empresa donde está Jason Koop, ¿no? Que podría ser la cabeza visible de esa otra empresa o de ese otro grupo. Que es que de hecho hay un artículo en el website de iRunFar, que es otro medio especializado en ultras, donde entrevistan tanto a alguien de Evoke Endurance, o sea, de la empresa de Scott Johnston, como alguien de CTS. Entonces, pues los de Evoke plantean lo que he intentado explicar yo hoy aquí, y los de CTS pues cuestionan, para empezar, esto. Si tú prescribes un caco, un caminar-correr, una tirada larga por montaña, o sea, que implica desnivel, es que ya, sin proponértelo, indirectamente ya va a haber desnivel. Y ya vas a tener que subir y contracción repetida hasta que te quemen las piernas. Y la duración de la actividad ya va a imponer esa intensidad que tú prescribes. Es que directamente tú ya te tienes que regular diciendo, si me he hecho ya 2000 y todavía me quedan otros 1000 metros de desnivel en la sesión de hoy, pues tú ya mismo te vas regulando y vas moderándote en subidas, sabiendo que todavía te quedan otras tantas. Y otra cuestión que plantean los de CTS, o que cualquiera que haya accedido a este enfoque pues pueda pensar. Otra cuestión, ¿no será más eficiente cuando vaya al gimnasio a hacer fuerza máxima o trabajo intenso de gimnasio o heavy resistance training, poner pesos altos,
pocas repeticiones. ¿No será eso una forma más eficiente de lograr esa coordinación intra-intermuscular? Ese reclutamiento de fibras que se van a hacer, ese músculo se va a hacer más fuerte a través de ese trabajo, de manera que va a aguantar más lo que antes decíamos fuerza-resistencia. O sea, si yo puedo hacer 3-4 repeticiones de sentadilla de peso muerto muy pesado, que va a haber máxima reclutación de fibras y en el mínimo tiempo, que va a concederme esa coordinación intra-intermuscular. Luego, claro, cuando le pida contracciones mucho menos fuertes, pero repetidas, pero claro, sabiendo que yo puedo levantar 300 kilos de una vez, pues levantar 60 kilos 25.000 veces, estoy poniendo números locos que no tienen ningún sentido, pero para que se entienda, estoy exagerando también, pero para que se entienda, bueno, pues me parece que tiene sentido también este otro enfoque. Supongo que los dos tienen sentido y los dos funcionan, quizá por lo que decíamos al principio, porque para empezar, si cuentas con deportistas con talento, pues ya está, el 80% ya está hecho. Y segundo, si registras datos y vas modulando las cargas según ese registro, pues es que es difícil equivocarse, y más aún, y ese era el tercer factor con que iniciábamos, o que esa advertencia que hicimos al inicio, ¿no? Que decíamos que seguramente esos son los secretos de Scott Johnston, las victorias de Tom y de Ruth, pues que si no solo registras y analizas los datos con cuidado, sino que además mantienes ese canal de comunicación abierto todo el rato con el deportista, que te da más datos de carga interna, pues al final yo creo que eso, y lógicamente también si preparas una actividad, o sea, una carrera larga de montaña, una ultra de montaña, pues va a haber desnivel en tu preparación, pues eso, de manera directa o indirecta, ya vas a estar preparándote para encajar dicho desnivel en las piernas. Bueno, espero haber aportado información interesante, más todavía si es información útil, y me despido como siempre diciendo ala, avisar, sed.